Misión el día de hoy. Buenas tardes, hermana Gabriela. Muchas gracias a usted Buenas por su tardes. presencia y a todos No, los al hermanos que se contrario. han unido. Vamos a dar un minutico más para que acaben de Claro que entrar sí. y le damos la palabra para que usted inicie la sesión. En un minutico Claro que sí. recordamos las condiciones de la sesión y iniciamos. Muchas Muchas gracias. gracias. Claro que sí. Bueno, buenas tardes para todos. La academia les da la bienvenida a esta sesión de del curso de las Glorias de María según San Alfonso María de Ligorio, dirigida por la hermana Gabriela Hernández, quien generosamente con la academia nos presta su compañía y comparte sus experiencias con nosotros. Les recordamos a todos las recomendaciones de mantener los micrófonos cerrados, en lo posible no escribir en el chat. Al final se hará, la hermana Gabriela me confirma si va a haber una sesión de preguntas al final. Eh, Fíjese, hermana, que hoy en esta Ay, no. ocasión no. Perfecto. En esta ocasión no, porque me tengo que ir rápido saliendo. Perfecto. Entonces, para que Sí, todos por la sepamos que hora. al final no va a haber sesión de preguntas, entonces estemos muy atentos y le damos el paso a la hermana Gabriela, Dios la bendiga. Sí, gracias. En esta ocasión no, pero la próxima sesión, claro que sí. Hoy por la hora se me dificulta. Pues bien, bienvenidos, bienvenidas a este curso de la mano de la Virgen María a través del libro Las Glorias de María, de don Alfonso María de Ligorio. Les doy la bienvenida aquí en mi hogar, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Soy Gaby Hernández de Alujas y la verdad para mí es un privilegio colaborar con Mater Fátima porque ha hecho un trabajo de evangelización grandioso gracias a la iniciativa, al liderazgo de nuestro fundador, Padre Héctor Ramírez, y bueno, todos los líderes de cada ministerio que conforman esta gran familia, porque eso es lo que somos, una familia, cada uno de nosotros desde diferentes países. Bueno, pues vamos a iniciar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia para comprender y cómo aterrizar lo que vamos a aprender el día de hoy, porque de eso se trata lo que vamos aprendiendo, que lo pongamos en práctica en el día a día, ¿no? En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consolaciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar y primero abrimos con una instrucción que nos da nuestra Madre María eh, para que la pongamos en práctica. Ella nos quiere motivar a que tengamos una verdadera transformación en nuestra vida, vida de pareja, vida familiar, soltero, soltera. En la vocación a la que estés llamado, la Virgen María te pide una renovación, una transformación. Y dice, apóstol de mi Inmaculado Corazón, abraza la cruz y renuncia a todas aquellas cosas que se oponen al amor de Dios. Saca de tu corazón todo aquello que no edifica tu proyecto de vida. Quizás aún sientas cierto atractivo por las cosas del mundo y luches contigo mismo porque reincides en los mismos pecados y a veces te desanimas. A veces tienes la tentación de desistir, de dejar todo, de darte por vencido. He venido a animarte, a fortalecerte. No puedes dejarte derrotar sin aún haber batallado. Al demonio lo debes enfrentar
a través de la oración y del sacrificio. Ya conoces la eficacia del rezo del rosario, por esta razón te insisto a que sea tu oración preferida, con él ganarás la guerra, saldrás airoso en el combate. Quiero motivarte a un cambio, a una transformación total en tu vida. Toda la oración que tú haces debe producir frutos. Haz a un lado el egoísmo, renuncia a tu propia forma de ser y déjate construir de nuevo. El divino alfarero quiere restaurarte, busca darte consistencia y resistencia a la vasija de barro de tu corazón. No huyas más a la llamada de Dios, porque estás llamada a ser un alma reparadora. Mantente a los pies del crucificado, amando y reparando su sagrado corazón. La Virgen María es muy puntual en lo que nos está pidiendo en esta ocasión. Nos pide que resistamos la tentación porque necesitamos ser renovados, pero si te fijas, ella nos pide que dejemos que ella haga un trabajo espiritual en cada uno de nosotros. No entra de manera eh, dura, sino que pareciera que pide permiso, siendo la reina del cielo, cuánta humildad tiene para pedirnos a nosotros, sus hijos e hijas, que le permitamos que haga una renovación dentro de mí, una renovación que me va a llevar a un encuentro más profundo con el Señor Jesús. Recordemos, tú y yo somos marianos, ¿verdad? ¿Y por qué somos marianos? Porque rezamos el rosario. Por eso somos marianos. Esto es lo que caracteriza al católico mariano, porque hay católicos no marianos, católicos que aman profundamente a Dios, a la Santísima Trinidad, la Eucaristía, pero que no rezan el rosario. Y por supuesto que ellos van a llegar al cielo de acuerdo a sus buenas obras, pero todos los que nos decimos marianos, hijos de esta reina augusta que está en el cielo, de esta soberana princesa que está en el cielo, que es nuestra madre, le hablamos a su corazón a través del rosario. No hay otra forma. Y ella misma dice, tú sabes el poder que tiene el rosario. Tú sabes los beneficios que va a traer a tu vida, a tu corazón. Yo estoy segura que muchos de ustedes tienen testimonios de lo que ha hecho el rosario en cada uno. Y es que nuestra madre es amabilísima. Nuestra Madre María es muy amorosa, es dulce, su intercesión es eficaz. Y fíjate bien, Padre Tiberio, quien fuera mi padre espiritual, me dijo algo que nunca se me ha olvidado. Dijo, la oración nunca es estéril, siempre da fruto la oración. Y cuando nosotros oramos a través del corazón inmaculado de nuestra Madre, no hay que darle más vueltas al problema. Hay que confiar en que todo lo que presentamos ya está en el corazón de nuestra reina. Allá atrás está la Virgen de Fátima, que es una peregrina y que Patti Figueroa me hizo el favor, coordinadora de aquí a nivel nacional en México, de hacérmela llegar para que peregrine. Nuestra Madre del Rosario es la Virgen de Fátima. La advocación es Nuestra Señora del Rosario. Y la Virgen María aquí dice que ella viene para animarnos, para fortalecernos, que no nos dejemos derrotar en las batallas. Aún no hemos ganado la guerra, pero cada vez que vencemos una tentación, vamos ganando una batalla. A veces serán batallas grandes, a veces serán batallas pequeñas, pero sin duda vamos a ir ganando cada batalla conforme vayamos rezando el rosario. La guerra será la conversión. Ganar la guerra será nuestra adhesión profunda al plan de Dios en mi vida. Qué bonito es lo que estamos haciendo tú y yo. Y tú te preguntarás qué estamos haciendo.
Estamos conociendo a la Virgen María. ¿Qué oportunidad de cielo tenemos tú y yo que se nos ha permitido acercarnos lo suficiente al corazón de la Madre del Cielo? Qué bendecidos somos tú y yo, porque sentimos en nuestro corazón que hay un espacio muy grande para la Virgen María. Repito, ¿cuántos católicos no son marianos? Ni siquiera conocen todas las gracias que pueden recibir en su vida si se acercan a la Mamá del Cielo. Pero tú y yo sí sabemos, por eso queremos aprender más, queremos conocerla más. La Virgen María es poderosa para defendernos de las tentaciones del demonio. Y entonces ahora entramos precisamente en las glorias de María, de don Alfonso María de Ligorio, que son enseñanzas que me encantan porque son sencillas, pero al mismo tiempo profundas. Recuerden que este libro tardó, Las Glorias de María, más de 30 años de escribirlo el santo, porque es un resumen de todo lo que han dicho santos, papas, videntes, consagrados a lo largo de la historia acerca de la grandeza de la Reina del Cielo. San Bernardo, el cantor de María, explica, María por medio de su Hijo ha obtenido y obtendrá siempre la derrota de Satanás. Hijos, parece que nos dice María, cuando os asalte el enemigo del alma, recurrid a mí, llamadme, porque estoy muy cerca del que siempre derrota a los enemigos del alma. Por eso acudir a María es un gran medio para vencer las tentaciones del infierno. Dicen las glorias que la Virgen María es terrible como un ejército. Y ese título como que nos preocupa. ¿Cómo que terrible la Virgen María? La Iglesia aplica a María y a su poder para vencer a los enemigos del alma aquellas famosas palabras del Cantar de los Cantares. Terrible como un ejército ordenado para la batalla. Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 3. Es bueno que cuando ustedes están en una clase de aquí de la escuela de Mater Fátima tengan una libretita que diga Mater Fátima y entonces ahí van tomando anotaciones, porque en algún momento de su vida de oración o en algún momento en que se encuentran agitados, preocupados, ustedes pueden regresar a la lectura y decir, aquí está, esto me fortalece en este momento el alma. Ella ordena de tal manera su misericordia, el poderío que ha recibido y sus súplicas en favor de los que en las tentaciones invocan su poderosísimo socorro, que los enemigos del espíritu quedan confundidos. Te voy a contar algo que me pasó hace muchos años, muchos años. Pertenezco a la Renovación Carismática Católica aquí en Guadalajara, Jalisco, a la comunidad de hermanos comprometidos en el Espíritu Santo y fuimos a dar un retiro de evangelización, a anunciar el querigma a Colima, un estado relativamente cerca de aquí, de Guadalajara. Bueno, más o menos, unas 3 horas. Y entonces llegamos a la casa de retiro, una casa muy bonita, llena de jardines, y se asignaron las habitaciones para todas las personas que iban a vivir este encuentro de viernes a domingo. A mí me pusieron en una habitación con una de las personas que iba a vivir el retiro, lo cual no debía de haberse hecho, pero en ese tiempo yo estaba todavía con mucha inexperiencia en cuanto a las rúbricas, al orden que se debe de tener en un retiro, en cuanto a los servidores, y entonces la persona que me asignó, el hermano que me asignó una habitación, me dijo, vas a estar con una de las invitadas. Le dije, bien. Yo debía de haber estado con una servidora, no con una invitada. Pero bueno, conocí a esta persona, era una jovencita que estaba llena de piercings, traía muchas perforaciones, traía muchos tatuajes en los brazos, en las manos, en el cuello. El cabello lo tenía de como 2 o 3 colores.
y su aspecto era un poco intimidante. Al inicio uno la miraba y era como, yo creo que voy a tener una prudente distancia con ella porque parecía ser como muy hostil, no te daba esa calidez, ¿sí? Por la manera en la que iba vestida, además de que traía accesorios como con picos. Y bueno, pues con ella me asignan, me presenté, ella entró a la habitación antes porque al final de cada día los servidores nos reunimos en el salón principal a hacer un recuento y una junta general con coordinación. Llegué alrededor de las 12 de la noche, entré con mucha cautela a la habitación, solamente con la luz de mi celular para no despertarla, y a mí me dejó la camita que estaba pegada a la ventana que daba a un pasillo y a unos jardines. Me cambié en silencio, lo más silenciosa que pude. Ella roncaba, me fui a mi cama, estaba muy cansada, extremadamente, creo que agotada. Me acuesto y creo que pronto me dormí, pero no estoy muy segura si fue a la hora o antes o 2 horas que algo me despertó, y ese algo era un frío muy grande en la habitación. En Colima es un estado caliente, era un frío como si hubiera estado en un refrigerador, algo increíble para el lugar donde estaba. Me sorprendí de la temperatura tan fría y entonces busco con qué taparme. Tardo en conciliar el sueño cuando empecé a sentir que algo se subía a mi cama, así de impresionante. Un peso subía a mi cama. Empecé a escuchar ruidos abajo de la cama de esta muchacha. Empecé a escuchar animales afuera del pasillo. Había una cortina muy delgada y empecé a experimentar temor. Temor que se empezó a incrementar a muchísimo miedo. Yo sentí que algo estaba ahí acechándome. No podía moverme. Entre el frío, el miedo y la sorpresa no podía moverme. No podía pensar. No podía pensar una oración. Me era difícil como hacer un esfuerzo de abrir los labios para hablar. Y yo seguía escuchando ruidos abajo de la cama de ella. Entonces en eso traje a mi mente a la Virgen María. Traje a la mente a la Virgen María y entonces cuando yo empecé a pensar en ella, empecé a decir Ave María en la mente. Después lo pude decir con la boca. Y cuando yo dije Ave María, todo aquello que estaba en esa habitación desapareció. Me quedé muy preocupada, no sabía qué estaba sucediendo. Era el segundo retiro que yo iba a servir. Vuelvo a conciliar el sueño y al tiempo me vuelve a despertar lo mismo, el frío, animales afuera de la recámara, tan cerca como si estuvieran ahí a un lado de la ventana, ruidos abajo de la cama de la muchacha. Y entonces agarré el rosario, una medalla como esta, y empecé a invocar a la Virgen María. No dormí. Me dieron las 6 de la mañana, la hora que nos teníamos que levantar. No dormí nada, absolutamente nada. Me levanto, me arreglo, ella seguía roncando. Durmió bastante bien porque yo de reojo la podía ver, no podía moverme, pero la veía plácidamente. Voy con los coordinadores generales y les explico lo que está pasando. Y entonces ellos me dicen, ¿con quién has dormido? Le digo, con una invitada. No debiste, no te debieron de haber asignado. No sabemos cómo viene espiritualmente.
La vi en el desayuno y ella llega muy contenta a saludarme y me dice, qué bueno que dormiste conmigo. Es la primera vez en mucho tiempo que tengo una noche verdaderamente que descanso sin despertarme para nada. He tenido un descanso maravilloso. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó ahí? Me quitaron de esa habitación, ya no volví a dormir ahí. Hubo un combate espiritual. Esta jovencita se había alejado de la gracia hacía mucho tiempo y ella veneraba la Santa Muerte. Todo lo que pasó, toda la noche, eran distracciones, tentaciones que el demonio me puso en ese momento para agitarme, para mortificarme. Era real los ruidos. Todo lo que sucedió ahí fue real. Por lo tanto, ¿qué me salvó a mí de, de, de resistir este combate espiritual? Invocar a la Virgen María. Nunca jamás se me va a olvidar esta experiencia. Al día siguiente, ese día el sábado en la noche me dijo, ¿a qué hora vas a llegar? Le dije, no, me han cambiado. Ay, no, ¿por qué? Le dije, yo tengo que dormir con un servidor. Le dije, pero te van a asignar una persona de tu edad. No te preocupes, vas a dormir bien. Ese día fue la efusión de Espíritu Santo y esta muchacha tuvo liberación. Ella estaba metida en muchas cosas obscuras. Entonces, en el momento en que una persona está invocando constantemente Espíritu Santo, rezas el rosario, vas a tener una confrontación con alguien que está en la línea opuesta. No sé si te ha pasado que inclusive con tus mismos familiares, con amistades, de pronto chocas o sientes que no eres tan bienvenido en algún lugar. Sientes algo que no te deja acercarte a la persona. Y es que efectivamente si nosotros somos conscientes que somos estas vasijas de barro que menciona nuestra madre y que dentro de nuestro corazón debe de estar el Espíritu Santo, entonces somos portadores del Espíritu Santo. Pero quien no invoca al Espíritu Santo, quien no ora, quien no reza el rosario, se va a llenar de cualquier clase de espíritus del mundo, espíritus de envidia, de blasfemia, espíritus de egoísmo, materialismo y muchas cosas más. Espíritus que van alejando al alma de Dios. Y entonces vuelven a la persona resistente a las cosas de Dios. No quieren acercarse a Él. ¿Por qué? Porque estas son las tentaciones. Por eso la Virgen María es terrible como un ejército ordenado para la batalla. Fíjate qué importante es rezar el rosario. También en las glorias de María dice que el arca es la figura de la Virgen María. Los israelitas, cuando querían obtener una gran victoria contra los enemigos de la religión, llevaban a la batalla el arca de la alianza. Y muchas veces obtuvieron así la victoria sobre sus enemigos. Ellos llevaban el arca porque decían que en el arca estaba Dios. Nosotros, cuando amamos a la Virgen María, llevamos a la Virgen María a donde vamos. Digamos que somos el instrumento con el cual nuestra madre llega a los demás corazones. Dice también que María es el arma poderosa. El monje Jacobo, que era un griego muy sabio, exclamaba, oh Señor, al darnos por madre nuestra a tu propia madre, nos concediste así un arma poderosísima para vencer seguramente a todos los enemigos de nuestra salvación. Decirle arma poderosa es recordar a Padre Pío, ¿verdad? Que les decía a sus hermanos de congregación, tráeme el arma. Y el arma era esto, el rosario. Tú y yo estamos en una batalla día a día. A veces es una batalla espiritual, a veces es una batalla dentro de la familia, a veces es una batalla económica, a veces es una batalla por falta de salud, a veces es una batalla
de relaciones, de malas relaciones con vecinos, con compañeros de trabajo, con familiares. Estamos en una batalla espiritual. Entonces, cuando nosotros somos verdaderamente devotos, tenemos que confiar que la Virgen María va a ir abriendo caminos. La nube del desierto también se le conoce a nuestra madre. Qué bonito es ir conociendo los títulos, ¿verdad? Con que la iglesia honra a la Virgen María. En el Antiguo Testamento se narra que cuando el pueblo de Dios tenía que viajar por el desierto, el Señor los acompañaba por medio de una nube que durante el día era oscura y los libraba así de ser quemados por los ardientes rayos del sol, y de noche era luminosa, y así los iba guiando para que no se perdieran por esos caminos. Y esto lo podemos ver en Éxodo 23-21. Y los santos afirman que esta nube era una prefigura de la Virgen María, la cual como nube refrescante nos libra de los rayos de la justicia divina y de los ardores de las pasiones que quieren sofocarnos, y como nube luminosa nos va guiando por las oscuridades de la vida. A mí me encanta cómo Dios es tan delicado con todos sus hijos e hijas, con su pueblo. Les daba lo que necesitaban. En el día era una nube oscura para que pudieran avanzar y no cayeran ahí todos deshidratados, ¿verdad? Acaloradísimos. Por la noche les daba la luz que necesitaban para seguir adelante. Así es la Virgen María, tanto de noche como de día, ella está con nosotros. Y fíjate que te voy a contar que nuestro Señor me ha dado otro apostolado que para mí va siendo el más importante de todos. Yo consideraba el apostolado mariano el primero, pero nuestro Señor me invitó a un apostolado todavía más hermoso, como más importante, de mayor compromiso. Me invitó a ser ministro extraordinario de la Eucaristía. Entonces yo ayudo aquí en mi parroquia de San Juan Pablo II al Padre Miguel Ángel y voy a misas en la mañana como ministro de Eucaristía. Hoy me toca. Los miércoles, sábados y domingos yo estoy ahí apoyando en la misa. Y yo, consciente de la responsabilidad, eh, de la situación tan frágil que tengo como ser humano, de tomar entre mis manos la Sagrada Eucaristía y entregarla a las personas que se ponen en fila, yo invoco a la Virgen María y le pido que venga ella en mí a entregar a su divino Hijo a través de la Santa Hostia a cada hijo, a cada hija. Que sea ella que me cubra con su manto y que a través de mis manos, ella que es la toda santa, la panagia, entregue a cada hijo este viático del alma, este alimento que nos ayuda a continuar nuestra vida terrenal. Ha sido un apostolado que me ha significado mucho desafío. Eh, la verdad, estuve muy nerviosa y todavía me pone nerviosa. El Padre Miguel Ángel me dice, Gaby, disfruta esta invitación que te hizo nuestro Señor a ser ministro de Eucaristía, disfrútalo. Ya sabes qué es lo que se tiene que hacer, pero ahora dale gracias a Dios y sírvelo. Y es exactamente lo que hago, servir a nuestro Señor a través de esta entrega de la Eucaristía, consciente de que tengo una responsabilidad aún mayor, moralmente hablando, que tengo que acercarme más a la confesión, consciente estoy, hacer introspección y estarme como renovando, ¿sí? Por eso nuestra Madre María, al inicio de esta clase del día de hoy, dice que quiere una renovación, una transformación total en nuestra vida. Soy consciente de esto. Entonces le pido que me transforme continuamente y que a través de la reconciliación yo pueda acercarme
a prestar este servicio de iglesia. Fíjate cómo el apostolado te va ayudando a comprometerte más con Dios. Y yo aquí te invito a que tengas algún apostolado. Si ya lo tienes, te felicito. El apostolado que sea, al que haya sido llamado, llamada, convocado, convocada, es voluntad de Dios. Pero ese apostolado te debe de llevar a tener una certeza mayor de que Dios está esperando una respuesta de tu parte, una buena respuesta. Lógicamente el Señor sabe que nos vamos a equivocar. Lógicamente el Señor sabe que vamos a cometer pecado, que nos vamos a equivocar, pero tenemos que tener esta conciencia de que estamos invitados a ir haciéndolo en una parte menor, ¿sí? Que se vaya nulificando un poco o bloqueando un poco todos mis defectos, trabajando en las virtudes. Defectos siempre vamos a tener, siempre va a haber una tendencia a cometer una falta, al pecado, porque es la mancha del pecado original. Pero si nosotros trabajamos más en potencializar las virtudes, se van a ir como viendo menos los defectos. Siempre los vamos a tener, pero quizás se vayan haciendo un poco más pequeñitos. También la Virgen María es la cera y el calor. Qué bonito es las glorias de María. Este libro es un regalo para toda la iglesia. San Buenaventura enseña que así como la cera se derrite al recibir el calor del sol, así los ataques del demonio pierden fuerza cuando nos ilumina la devoción a María. Y nos acordamos en invocarla y nos esforzamos por invitarla. Vamos a tener resonantes triunfos. La Santa Iglesia enseña que la Virgen María nos acerca cada vez más a su divino Hijo y entonces el enemigo se va alejando, abatido ante el poderío de la intercesión de la Reina del Cielo. Fíjate cómo cuando nosotros nos acercamos a la oración, la Virgen María nos va haciendo como más fuertes delante de una tentación y al demonio no le va a convenir, no le va a convenir que le estemos invocando constantemente, porque si tú tienes en tu mente el nombre de la Virgen María, tienes en tu boca el nombre de la Virgen María y tú la traes a tu circunstancia, a tu trabajo, a tu familia, en medio de una situación de crisis y tú la invocas, el demonio pierde fuerza. No le va a convenir que estés invocando constantemente a quien le aplasta la cabeza con su pie santo. La Virgen María también es luz. San Buenaventura dice que así como los ladrones buscan siempre la oscuridad y cuando llega la luz salen huyendo, así los espíritus del mal aprovechan para atacar más fuertemente al alma cuando ésta vive en la oscuridad de la falta de oración o de instrucción religiosa. Pero que cuando llegan a la devoción y a la oración a María, los enemigos huyen como los ladrones al aparecer la luz de la aurora de la mañana. Dichosos los que se acuerdan de invocar el nombre de María cuando son atacados por los espíritus de las tinieblas. Si en ese tiempo, cuando tuve esta experiencia espiritual eh, tan fuerte, yo no hubiera tenido esta devoción a la Virgen María, no sé, no sé cómo me hubiera sentido al día siguiente. No sé cómo hubiera estado a nivel emocional y psicológico, porque todo lo que viví en esa noche fue muy fuerte, además del peso de algo que estaba encima de mi cama y que yo sentía que estaba esperando una oportunidad para aplastarme. Si yo no hubiera invocado el nombre de la Reina del Cielo, hubiera sido mucho más difícil para mí salir adelante de este combate espiritual.
El demonio huye ante la luz y la Virgen María es luz en el alma de quien la invoca. Se vuelve como una vela encendida aquí dentro, que te ayuda a pensar con mayor discernimiento, con mayor capacidad de comprensión de qué es lo que el Señor te está solicitando en esta etapa de tu vida. La Virgen María también es un escudo protector. Decía San Juan Damasceno, gran defensor de los íconos: oh Madre de Dios, tengo esperanza de salvarme porque nutro una insuperable confianza en ti, y con la ayuda de tu intercesión perseguiré a mis enemigos teniendo por escudo protector tu poderoso y omnipotente auxilio. Si en ti espero, ciertamente no seré vencido definitivamente. Fíjate que en alguna etapa de mi vida hace años, cuando estaba todavía bajo la dirección de Padre Tiberio y ya teniendo como una misión de dar a conocer a nuestra Madre María de una manera definitiva, empezó a llegarme esta gran duda. ¿Y si yo me voy a condenar? ¿Y si yo no tengo la posibilidad de ir al cielo? Y entonces empezó a ser un miedo que se iba haciendo más grande. Era como una opresión. Cuando yo se lo comenté a Padre Tiberio en una confesión, me dijo: esta es una tentación. El demonio te quiere quitar la gracia que recibes cada vez que rezas el rosario y te está insinuando que aunque hagas todo esto, tu alma no tiene posibilidad de salvarse. No lo escuches. Vas a tener que orar más, vas a tener que acercarte más a la Eucaristía, ir más al Santísimo para que puedas combatir estos pensamientos recurrentes que eran pensamientos catastróficos, eran pensamientos que los tenía constantemente y que efectivamente me hacían dudar, fíjate bien, de esa misericordia de Dios, confesada frecuentemente, rezando el rosario frecuentemente. Yo decía: no me voy a salvar. Y tenía miedo. Y Padre Tiberio oró por mí y me pidió un programa de adoración como tal para que pudiera yo vencer a este enemigo que lo único que hace es susurrarte y recordarte todos tus errores. Tú te esfuerzas por ser mejor y él se va a esforzar por recordarte todo lo malo que has hecho. Tú te esfuerzas por dejar una vida de pecado y él te recuerda todo lo que has hecho en contra de Dios. Tú le dices a Dios que lo amas con todo tu corazón y él te recuerda que muchas veces ni siquiera lo mirabas. Él está aquí, susurrándonos y diciéndonos: tú no puedes, tú no eres digna, tú no tienes derecho, tú no eres una persona honesta con ese Dios al que dices servir. Y esto es normal y no nos tiene que asustar. Tenemos que aprender a discernir cuando una voz inquietante te está machacando dentro de tu cabeza y luego llega a tu corazón la incertidumbre, el miedo, la angustia, la desesperanza, la desilusión, o inclusive cuando la persona se aleja, llega el demonio a instalar una aversión a las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en nuestras familias el ver que alguien a quien queremos mucho se ha alejado de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos orando por el regreso de los nuestros a una vida de gracia, a los sacramentos? Y aunque no veamos resultados inmediatos, tenemos que seguir perseverando en el rezo del rosario. Intercede, intercede, intercede. San Bernardo afirma: ante el solo nombre de María, los demonios tiemblan. Y Tomás de Kempis dice: así como cuando uno siente caer un rayo muy cerca,
Al oír el estampido y ver el resplandor, cae por tierra aterrorizado. Así caen abatidos los demonios cuando oyen el nombre de María. Fíjate, así caen abatidos los demonios cuando escuchan el nombre de María. Y el demonio ni siquiera puede mencionar el nombre de María. Le dice ella o esa a la que no puedo tocar. Ni siquiera se atreve a pronunciar su nombre. Esto lo han experimentado los santos como San Antonio de Padua o el beato Enrique Susón, que al pronunciar el nombre de María veían huir a los espíritus infernales. Y San Anselmo afirma haberlo oído narrar y haberlo comprobado personalmente que muchos se libran de peligros espirituales muy grandes con solo pronunciar devotamente el nombre de María. Así de grande es la intercesión de nuestra Madre. Y entonces don Alfonso María de Ligorio le dice en esta oración tan llena de amor, tan llena de confianza: sé que tú me ayudarás siempre que te invocare, pero temo que en las tentaciones me voy a olvidar de invocarte. Esta es la gracia que hoy te pido, que siempre me acuerde de ti, pero especialmente cuando esté en el combate de las tentaciones. Concédeme la gracia de no dejar jamás de invocarte, de decirte muchas veces: María, ayúdame, María, ayúdame. Y cuando lleguen mis últimos momentos, asísteme en la hora de la muerte contra los ataques finales del infierno. Y recuérdame tú misma que habiéndote invocado tantas veces durante la vida con mis labios y con el corazón, pueda estar seguro, segura de tu ayuda. Y haz que pronunciando el dulcísimo nombre de Jesús, José y María, pueda ir a bendecirte por toda la eternidad en el cielo. Amén. Entonces, este gran santo Alfonso María de Ligorio, él mismo pedía que la Virgen María le diera esta gracia especialísima, que siempre pudiera él tener su nombre presente en su mente, que siempre pudiera abrir sus labios para invocar el nombre de María. Y esta es una gracia que nuestra Madre te quiere entregar hoy. Este tema, por eso, es justamente para ti. Yo quiero que hagas una oración breve en tu corazón, que cierres un poquito tus ojos y que le pidas a la Virgen María que te conceda esta gracia de tenerla siempre presente en tu vida, que te permita siempre predicarla con el ejemplo, que te permita siempre perseverar en el rezo del rosario. Pídele con todo tu corazón. Haz un acto de introspección, cierra tus ojos y pídele a la Virgen María que te permita ser un apóstol de su Inmaculado Corazón, que te permita hablar de ella, pero no solamente con las palabras, sino con todo lo que haces, con todo lo que piensas, con todo lo que miras, con lo que hablas, con lo que actúas. Porque el verdadero testimonio para ti y para mí va a ser lo que hagamos en el día a día. Aunque no digamos algo propiamente como un proyecto de evangelización, nuestras obras tendrían que hablar de esto. Y ya lo decía San Francisco de Asís a todos sus hermanos: prediquen en todo momento, y si es necesario, digan alguna palabra. Fíjate, prediquen en todo momento. Si es necesario, hablen. Si no, prediquen con su testimonio, con su proceder, que tú y yo seamos luz en medio de nuestras familias. Aunque tengamos en ocasiones una respuesta hostil, aunque a veces no tengamos esa empatía que tanto queremos, tú y yo somos servidores de la Reina del Cielo. Este movimiento de Mater Fátima, fundado por un sacerdote 1000% mariano, este movimiento que ahora tantos laicos comprometidos están llevando a cabo, está fuertemente guiado por la Virgen María.
Ella es este ejército poderoso que está llevando adelante a sus hijos e hijas, porque estamos en los últimos tiempos de todo lo que es la familia humana, y esa es una realidad. Tenemos una necesidad muy grande de la intercesión de la Virgen María. Los concilios han declarado como verdad de fe que sí es lícito y muy útil y santificador el invocar y encomendarse a la Santísima Virgen María y a los santos. Se dice en la Sagrada Escritura que el profeta Jeremías ruega por Jerusalén en la lectura de Segunda de Macabeos, capítulo 15, y que los ancianos en el cielo presentan a Dios las oraciones de sus amigos en la tierra. Ahí nos vamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Si San Esteban rogaba por sus perseguidores y fue escuchado por el Señor, y San Pablo oraba a Dios por sus compañeros y pedía a sus discípulos que rezaran por él, y el apóstol Santiago recomienda oren los unos por los otros para que sean salvados. Santiago 5:16. ¿Cómo va a ser que la Virgen María y los santos, siendo tan grandes amigos de nuestro Dios y de nosotros, no puedan rogarle a Él a nuestro favor? Todo cristiano debe orar por los demás. Y los cristianos que ya han llegado a la eternidad, porque no pueden orar por nosotros. Y María, la más perfecta de los cristianos, ¿por qué no podrá orar en nuestro favor? Si un santo, una santa, puede hacer tanto bien su intercesión cuando nosotros que estamos en la iglesia militante los invocamos, imagínate tú lo que puede hacer la Virgen María por ti, que es la reina de todos los santos. Ni siquiera podemos muchas veces alcanzar a contemplar todo lo que nos acerca al corazón de Dios, amar a la Virgen María. No podemos muchas veces entender de lo que nos estamos perdiendo por no amar suficiente a la Virgen María. Y cómo en el pasar de cada cuenta se va introduciendo en nuestro corazón poco a poquito un amor auténtico por ella. Pero debe de haber este acto de voluntad desde mi unicidad, desde mi ser de persona, desde mi conciencia de que tengo libre albedrío. Yo hago uso de esta libertad que Dios me dio y entonces digo, yo rezo mi rosario con la intención de amarte más, Madre María. Yo rezo mi rosario por mí y por todos los que no te rezan. Yo rezo a nombre mío y a nombre de todos mis familiares que se alejaron de Dios. Y cuando yo puedo entender que cada palabra que yo digo, cada cuenta que voy pasando está bajo la mirada de la Reina del Cielo, entonces puedo descansar y entonces puedo confiar y entonces puedo decidir ser educada, ser educado, tener disposición para que nuestra Madre María en su escuela, en la escuela de María, seamos transformados. No importa si algo de tu personalidad el Señor decide quitártelo. A veces nuestra personalidad es un cúmulo de heridas emocionales, de mecanismos de defensa. Hemos implementado resistencias que nos impiden ser verdaderamente quien Dios está esperando que seas y quien está esperando que yo sea. Porque la vida así es. La vida no es justa, la vida es injusta, pero es hermosa con todos estos matices, a veces ásperos, a veces puntiagudos, a veces duros, a veces muy suaves. La vida tiene altas y bajas, pero cuando nosotros vamos por la vida pasando las cuentas y voy confiando en su intercesión, yo te aseguro que todo lo malo va a pasar de una manera mucho más rápida para ti.
Y si tú crees que está siendo muy largo el periodo de sufrimiento, te aseguro que lo vas a pasar. Porque la Virgen María jamás, jamás abandona a alguien que le es devoto. Jamás. Hemos llegado al final de esta transmisión del día de hoy. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad que nos has dado a través de Mater Fátima, de que aprendamos juntos más sobre la Virgen María. Aprendes tú y aprendo yo. La amas tú y la amo yo. Vamos a cerrar este programa con la oración de la Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, la calamidad y la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Paz y bien para ti y toda tu familia. Nos vemos, primeramente Dios, en 15 días. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias.